El viaje de Tomás, la piedra de la sabiduría y la búsqueda de la felicidad. En una pequeña aldea, rodeada de montañas y ríos, vivía un joven llamado Tomás, quien tenía un deseo muy especial: encontrar una piedra legendaria conocida como la piedra de la sabiduría. Decían los ancianos del pueblo que esta piedra podía responder cualquier pregunta y ayudar a las personas a encontrar la paz en sus corazones. La historia de la piedra había sido contada de generación en generación, y los relatos estaban llenos de misterios y enseñanzas que despertaban la curiosidad de Tomás. Se decía que solo aquellos con un corazón sincero y dispuesto a aprender podían encontrarla, y esa idea lo motivaba aún más. Tomás, lleno de curiosidad y esperanza, decidió emprender un viaje para encontrar esa famosa piedra. Una mañana, con una mochila llena de provisiones, un bastón de madera y el apoyo de su familia, comenzó a caminar hacia las montañas. A medida que subía los senderos empinados, el paisaje cambiaba, los árboles se volvían más altos y los ríos más ruidosos. Los colores del paisaje parecían intensificarse y todo parecía cobrar vida. En su camino se encontraba con personas que vivían en pequeñas cabañas de madera, cada una con una historia y una lección por compartir. Cada uno de ellos le ofrecía un poco de sabiduría. El carpintero, que tallaba hermosas figuras de madera, le enseñó a ser paciente, a esperar el momento adecuado para cada corte y a disfrutar del proceso, no solo el resultado. La anciana tejedora, que se sentaba junto a la ventana a hilar sus coloridos hilos, le enseñó a mirar con calma los detalles, a valorar las pequeñas cosas unidas formaban algo mucho más grande y hermoso. El pastor de ovejas, quien vivía en lo alto de la colina, le mostró el valor de la simplicidad y la importancia de apreciar la tranquilidad del momento presente. Día tras día, Tomás seguía su camino, acumulando no solo pasos, sino también enseñanzas. Cada persona que conocía añadía algo a su comprensión del mundo, y cada experiencia lo hacía sentir más completo. En sus noches, el aire libre, bajo un manto de estrellas, Tomás reflexionaba sobre lo que había aprendido y cómo cada encuentro parecía llevarlo más cerca de la verdad que buscaba. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, se preguntó si el verdadero significado de su viaje no sería el mismo, las experiencias vividas y las personas que había conocido. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que el viaje estaba transformándolo. Su corazón, antes inquieto y lleno de expectativas, ahora se llenaba de paz y gratitud por cada día. Pero una tarde, tras varios días de caminata y de enfrentar tanto el cansancio como la incertidumbre, llegó a un lugar inesperado, una pequeña cueva iluminada por la luz del sol poniente. Dentro de la cueva, sobre una roca lisa, descansaba una piedra sencilla, sin brillo ni ornamentos especiales. Tomás se sintió desilusionado al principio, pues esperaba encontrar algo mágico y espectacular, algo que lo impresionara al instante. Sin embargo,
la cueva tenía un aire sereno y acogedor. Tomás decidió quedarse allí por un momento, contemplando la piedra y tratando de comprender su significado. Aún así, se acercó a la piedra y sin nada que perder, le preguntó en voz baja: ¿cómo puedo ser verdaderamente feliz? No hubo respuesta. El silencio llenó la cueva y por un momento Tomás se sintió solo. La cueva estaba tan tranquila que incluso podía escuchar su propia respiración y el latido de su corazón. Pasaron los minutos y nada ocurrió, pero entonces, mientras contemplaba la piedra, comenzó a recordar todas las enseñanzas que había recibido durante el viaje: la paciencia del carpintero, la calma de la tejedora, la sencillez del pastor. Cada una de esas lecciones se entrelazaba en su mente, como los hilos de una historia que había estado tejiéndose sin que él lo supiera. Se dio cuenta de que cada una de esas lecciones eran las verdaderas respuestas que buscaba. Comprendió que la piedra no era más que un símbolo y que la verdadera sabiduría ya estaba dentro de él. La felicidad no era algo externo que pudiera encontrar en un objeto, era una forma de ver el mundo y de vivir cada momento con gratitud y propósito. Con una sonrisa, Tomás se levantó y decidió regresar a la aldea. En el camino de vuelta se sintió ligero, como si cada paso lo acercara a algo que siempre había estado ahí, esperando a ser descubierto. La tranquilidad de saber que la felicidad no era algo que encontrara afuera en una simple piedra, sino algo que se construía con cada pequeño momento de paz, gratitud y amor compartido. Mientras caminaba por los senderos que ya conocía, notaba cosas que antes le habían pasado desapercibidas: el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el calor del sol en su piel. Se dio cuenta de que en su búsqueda por algo extraordinario había olvidado apreciar la belleza de lo ordinario. Recordó las sonrisas de la gente del camino, el aroma del pan recién horneado que compartió con un desconocido, la sensación del césped bajo sus pies. Todo esto le parecía ahora extraordinario y lleno de significado. Cuando finalmente llegó a casa, la gente de la aldea le preguntó si había encontrado la piedra de la sabiduría. Tomás simplemente sonrió y les dijo: la piedra no es lo importante es el viaje, las personas que conocemos y las cosas que aprendemos en el camino. Los aldeanos se sorprendieron al principio, pero al ver la calma y la serenidad en el rostro de Tomás, comprendieron que había encontrado algo mucho más valioso que una simple piedra. Desde ese día, Tomás compartió con todos las lecciones que había aprendido. Les habló de la paciencia, de la importancia de los pequeños detalles y de cómo la verdadera riqueza estaba en las relaciones y en la capacidad de vivir el presente. Cada vez que alguien se sentía desanimado o perdido, acudía a Tomás para escuchar sus historias. Él les recordaba que no necesitaban buscar lejos para encontrar lo que realmente deseaban. Y así, cada noche, cuando se sentaba junto a su familia a mirar el cielo estrellado, Tomás sabía que había encontrado lo que realmente buscaba: la paz de vivir el presente con gratitud y sencillez. A menudo, los niños del pueblo se reunían a su alrededor para escuchar sus historias de viaje. Tomás siempre les recordaba que la verdadera aventura estaba en el corazón de cada uno de ellos, que no necesitaba recorrer grandes distancias para encontrar la felicidad, pues ésta se encontraba en las cosas más simples, en una sonrisa,
en una palabra amable, en el abrazo de un ser querido. Los niños escuchaban atentamente y luego corrían a sus casas para contarle a sus padres lo que Tomás les había dicho. La historia del joven que había buscado la piedra de la sabiduría se convirtió en un legado que pasó de generación en generación. Con el paso del tiempo, la historia de Tomás se convirtió en una inspiración para todos en la aldea. Cada persona comenzó a buscar su propia versión de la piedra de la sabiduría. No es en lugares lejanos, sino en los momentos cotidianos, en los actos de bondad y en el amor que compartían unos con otros. La aldea se llenó de un nuevo espíritu, uno de gratitud y conexión, y la leyenda de la piedra de la sabiduría se transformó en algo mucho más profundo, una enseñanza sobre la importancia de valorar cada instante y de encontrar la belleza en el camino de la vida, tal como lo había hecho Tomás. A medida que el espíritu de la gratitud y la conexión se extendía, la aldea se volvió más unida y feliz. Las personas comenzaron a ayudarse mutuamente sin esperar nada a cambio,